Tiempos difíciles, tiempos amargos, tiempos duros los que llevamos viviendo ya desde hace mucho. Parecieran eternos, parecieran que no hay caminos distintos, que son inexorables. Eso es lo que nos indica pesimistamente la razón y no hay que evadirlo, hay que mirarlo con los ojos dignamente abiertos, reflexivos, críticos, para que optimistamente la voluntad nos impele a seguir, a continuar, ya que el devenir es inesperado, pueden pasar muchas cosas y tal vez el viento a nuestro favor esté a la vuelta de la esquina y para aprovecharlo debemos estar listos, preparados, atentos, en sincronía. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía en este jueves 5 de diciembre. Ya diciembre, ya se acabó el año y estamos en una preciosísima noche prístina. Digamos, las estrellas no se alcanzan a ver tanto porque estamos en la ciudad y ustedes saben que este fenómeno de tener tantas luces hace que no podamos apreciar bien el cielo. Sin embargo, se nota cuando hay una noche limpia en la Ciudad de México, ¿sí? Desde anoche la luna también está haciendo presencia de manera hermosa en una de sus fases. Y bueno, también muchísimas cosas el día de hoy, luchas por la justicia, Morena tirando vallas, una reforma petrolera que se nos avecina, en fin, muchísimas cosas de las cuales platicar, sobre las cuales reflexionar. Acuérdense que aquí en Sincronía los recibimos y les agradecemos porque apostamos a una transformación no solo en lo político, sino también hacer una aportación a la transformación del país desde la cultura misma, desde la forma misma de percibirse a uno mismo, de percibirse, de autopercibirse, de percibir las relaciones y la cotidianidad en todas las dimensiones del ser humano. Y precisamente en este tenor, audiencia, recibimos a nuestra antropóloga Trilce, llamada Trildelirio en Twitter, en su sección Rabo de Nube, para hablarnos, como siempre, de un tema de constructivo de lo que es la corporalidad, la sexualidad y todos estos temas que tan apasionante y escrupulosa también y rigurosamente acostumbra a analizar para nosotros. Buenas noches, Trilce, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Aquí con un poquito de frío y este clima loco, pero bueno, hoy nos vas a hablar de el cuerpo como objeto que es de consumo. Sí, Así es. quería retomar esta idea principalmente por el libro de Baudrillard sobre las sociedades de consumo, en el cual él plantea cómo el cuerpo en la época contemporánea se ha visto inmerso en toda una serie o una serie de lógicas que lo han llevado a ser más que nada un objeto de consumo. Sin embargo, sería pertinente cuestionar también esta idea, ¿no? Eh, Algunos piensan que solamente el cuerpo de consumo es aquel que se prostituye y se pone a la venta. Sin embargo, esto no es cierto. Todo el mundo, al momento de ir a trabajar, lo que manda no es solamente su fuerza de trabajo y él se queda en la cama. O sea, vende su cuerpo, el tiempo y la fuerza que está generando su cuerpo. En ese caso no habría distinción entre una prostituta, por ejemplo, y un obrero o un maestro. También estamos trabajando con el cuerpo. Entonces, esto estaría desfasando esta idea moralina de que la prostituta trabaja con el cuerpo, sino todo mundo. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre una labor y otra? ¿Por qué está la censura de una y otra? Por otro lado, también tenemos la idea de que el cuerpo en nuestra época se ha visto inmerso o es punto focal de una serie de lógicas que lo llevan a ser siendo desde la idea del consumo. No es solamente, por ejemplo, la comida que estamos consumiendo y la cual ya se está dando no en términos de, por ejemplo, en la época victoriana, los cuerpos voluptuosos eran los cuerpos que tenían una mejor o que tenían otras significaciones, ¿no? En la modernidad es el cuerpo esbelto porque está llevándose a un grado de trabajo. Sin embargo, en la época victoriana lo que se veía era tener los recursos para satisfacer esas necesidades o tener un cuerpo, mantener un cuerpo así. Ahora el cuerpo está visto no solamente en los factores de consumo de alimentos, sino también de rendimiento, que hay un cambio, un movimiento, también desde la época victoriana, donde el cuerpo tiene que ser modelado externamente, o sea,
se crea toda una pedagogía y toda una serie de artefactos que vienen a controlar el cuerpo desde niños, ¿no? Por ejemplo, los pupitres o los tipos de silla o las fajas, lo que tratan de hacer es contener el cuerpo y marcarlo desde lo externo a lo interno. Hay un cambio un siglo después por ahí, donde el cuerpo se ve visto en función de la movilidad, ya no es lo estático, ya no es lo inmóvil, ya se cambian este tipo de vestidos muy pomposos y de muchísimas telas y que impiden la movilidad por telas más ligeras, por estructuras más flexibles, donde el cuerpo lleva a ser siendo desde lo que puede elaborar, es decir, el cuerpo se mantiene a sí mismo desde su movimiento y desde el desarrollo de él mismo. Tenemos un cambio radical en 2 siglos y bueno, aún hoy tenemos vestigios de eso, ¿no? Y este tipo de construcción corporal no solamente afecta en sí al cuerpo, sino a la representación que tiene en las ciudades mismas. Hay un cambio en el entramado social y en las ciudades, donde también la movilidad es el eje a partir del que se va reconstruyendo las urbes. Y tenemos la implementación de cloacas, tenemos la implementación de espacios abiertos para la ventilación, donde el movimiento igual que el descubrimiento de las arterias y de la sangre, como el flujo, está afectando de uno y otro lado, ¿no? Esto es interesante porque un factor o un descubrimiento que tendría tal vez solamente índole anatómico está afectando la anatomía citadina. Entonces, el humano no solamente a sí mismo se construye como tal, sino su entorno está elaborando como figuras antropomorfas, por así llamarlo, ¿no? Y por otro lado, en el cuerpo de consumo que estamos viendo hoy en día, también hay una sobreexposición del cuerpo o un sobrepensar el cuerpo. Es decir, si antes era no solamente un cuerpo sano, sino, bueno, la Iglesia Católica habla sobre la purificación y el purificar el ser. Aquí se está hablando desde y por el cuerpo, ¿no? Una vida sana, tener una vida sana, pero muchas veces esto no está ligado en realidad a tener un cuerpo sano o una vertiente sana. Solamente es una manera en que los medios hoy en día están tratando de controlar lo que se consume y cómo no se consume. Sí, dice buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya te había saludado, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que sí, doble saludo por si se me había olvidado hacerlo antes, pero ya estoy seguro de. Y bueno, Trilce, me llama mucho la atención por lo que dices, porque creo que el cuerpo también es una construcción social. Y yo Claro, me acuerdo mucho del concepto, bueno, yo no soy antropólogo directamente, no, yo soy más bien psicólogo social. El área que yo en la que me desenvuelvo está muy emparentada a la antropología social y a la etnología, hasta donde yo entiendo. De hecho, estas formaron parte de mi formación profesional. Pero, bueno, en estas áreas, en cuanto he podido tocarlas, me acuerdo de un concepto muy interesante de antropología, tanto de antropología física como de antropología cultural, llamado el concepto de plasticidad. Este concepto de plasticidad tiene que ver con que a nivel de, digamos, de software y de hardware, ¿no? Hablando del cuerpo humano y del ser humano en general, es decir, a nivel de información, cultura y a nivel biológico, tiene una capacidad que ha permitido al hombre evolucionar y que le permite también ser maleable y poder adaptarse a diversas circunstancias y hace que cuestiones como la cultura, si por un lado también genera tradiciones duraderas, también puede de alguna manera transformar esas tradiciones a lo largo del tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, tú hablas del concepto, por ejemplo, de cuerpo citadino. Yo creo que este concepto, Trilce, díjole, daría incluso para toda una sección completa o más, porque esta construcción social del cuerpo, unida a la plasticidad, hace que, como tú dices, la ciudad produzca sus propios cuerpos. Es decir, dentro del marco de las posibilidades que ya nuestra estructura fisiológica, nuestra estructura antropológica, física, de alguna manera determina, sí hay
digamos, si atendemos a que la evolución, Trilce, como tal, la evolución como fenómeno, más allá de los debates, los conceptos acerca de este término, ¿no? De este principio, digamos, ¿no? Pero la evolución exige esta plasticidad y también genera un efecto retroactivo, es decir, el entorno también influye en la modificación corporal, ¿no? En la modificación que se va teniendo por adaptación, ¿sí? A través que va a tener un ser humano a través de su cuerpo por adaptación a este entorno cultural, social y físico, a todo este sistema, a todo este entorno que de alguna manera le provoca influencia, es decir, en cierta manera lo determina y a su vez, bueno, el entorno ha recibido la influencia de lo que es la cultura y de lo que es el ser humano en general. Entonces, el ser humano cerebralmente, neurológicamente, hasta donde han estudiado los antropólogos en combinación con la biología, hasta donde sabemos, también de alguna manera este entorno social va generando cambios corporales de adaptación. Y en esta, digamos, en esta línea, creo que al cuerpo citadino, tal y como tú lo propones, es un producto. Es decir, ya hay no solamente esta adaptación, quizá desde esta plasticidad biológica, sino obviamente también una adaptación, Tilce, de autopercepción corporal y de percepción de los cuerpos que tiene el que nace en la ciudad, a diferencia del que nace en el campo, ¿no, Trilce? Esta pregunta para empezar. ¿Va por ahí el asunto? Va por ahí, mira, por ejemplo, es muy interesante el tema sobre qué es lo que pasa primero, si hay en realidad una modificación, por así llamarlo, de orden genético, biológico, o es la Ajá. representación que se tiene del cuerpo lo que hace que vaya cambiando el Ujú. cuerpo en sí. Esto es algo que, bueno, en principio retoma lo que es la ecología cultural de Exactamente. los cambios o la interacción que hay entre el medio y la cultura y cómo se va modificando. Y esto obviamente tiene implicaciones, genéticas. Bueno, hay un texto de Le Guajuga que se llama, creo que es El gesto y la palabra, donde él empieza y dice, bueno, ¿qué fue primero? ¿Qué es lo que está pasando? Y él dice, sí, hay un asiento biológico de la cultura, porque era necesario que el cerebro creciera en ciertos mm, espacios o intracerebrales para que de esa manera se desarrollaran ciertas estructuras neuronales que permitieran la creación del símbolo y por lo tanto de la cultura. Pero él dice, sí, la cultura o la antropología debería estar desde la rama de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la cultura tiene un acento biológico en el sentido de que se necesitaron estructuras neuronales para poder crear el símbolo. Pero en el momento en que el humano crea el símbolo o se da el símbolo, se distancia completamente de los animales. Y ahí es donde está el orden social. Cuando el humano crea el símbolo, ya no hay motivo o ya no hay razón para hablar del instinto, se corta completamente, porque es a partir de las lógicas simbólicas o del entramado simbólico que el hombre empieza a dar sentido. Entonces ya no tenemos la evolución de un lado, tenemos el símbolo para crear eh, herramientas que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Ya no tenemos que pesar por saltos biológicos o mutaciones para poder ser aptos para tal o tal circunstancia. Podemos hablar del sentido de que los animales tuvieron que evolucionar millones de años para poderse adaptar a climas muy fríos o muy cálidos. Sin embargo, el humano que hizo, bueno, se dio cuenta que eran estos animales los que están adoptados, los mata, se cubre con sus pieles, entonces adquieres las cualidades y aparte el refugio al clima. El humano ahí completamente se distancia. Y sí, esto ha llevado, por ejemplo, que haya modificaciones, podemos hablar que por ejemplo, sociedades endogámicas, hasta podemos hablar hoy en día, ¿no? Los Altos de Jalisco tienen una situación de endogamia muy densa, lo cual ya está teniendo afectaciones en las nuevas generaciones, ¿no? Hay mucho síndrome de Down, hay muchas malformaciones, hay muchos daños congénitos. ¿Por qué? Porque son hermanos con hermanos y tienen generaciones cruzándose entre sí. Entonces, al momento de no haber nuevo ADN, lo que está haciendo es debilitar las cadenas ya existentes. Entonces, aquí vamos como eh, prácticas sociales endogámicas están afectando la constitución del cuerpo y están afectando genéticamente. Y sin embargo, también tenemos por el otro lado de cómo la representación cultural que se tiene del cuerpo, que eso es más maleable y más flexible que las mutaciones genéticas, es un proceso, es un continuum. No podemos hablar de que nos quedamos estancados en tal época, no. Siempre es un andar, la cultura es un andar sobre andar. Entonces, a mí me parece
por estar en antropología, mucho más interesante cómo se están modificando estas representaciones, por ejemplo, tanto en ciudad como en la ruralidad, de un cuerpo que es el mismo. A mí eso me parece impresionante, ¿no? Encontrar esas lógicas que están dando sentido a una conceptualización distinta de lo que podríamos llamar desde la biología un mismo cuerpo. Trilce, por otro lado, buenas noches, no te había saludado, Buenas noches. te extrañé mucho en estos 2 días, las Ay, 2 sesiones que no gracias, yo estuviste también. sí, con nosotros. Al principio también mencionaste toda esta cuestión de la prostitución y, bueno, creo que es un tema que estoy segura que algún día lo vas a tratar específicamente, pero bueno, como tú lo señalaste entonces, ya que hay mucha gente que dice que la prostitución se debe prohibir, pues en ese caso también debería prohibirse todo el trabajo y estar en contra de eso, porque como bien señalas, todos usamos nuestro cuerpo para trabajar, nuestras manos, nuestra cabeza. ¿Por qué específicamente si se utiliza bueno, la vagina para trabajar se hace tanto escándalo y por qué con todo lo demás no? ¿No, Trilce? Exacto. En algún momento sí fue eso, a ver, se dice es que se tiene que prohibir porque se está vendiendo el cuerpo y es cuando dices, a ver, tú si vas a la fábrica a trabajar o si vas a dar clases, no importa el índole, o sea, de tu trabajo, estás trabajando con tu cuerpo, estás trabajando con tu mismidad. Sin embargo, es como una forma muy moranila de sacarle. Sin embargo, lo que está aquí afectando de base que la prostitución sea tan vetada es que es el cuerpo femenino el que se está llevando, ¿no? Es la vagina, son los órganos reproductores y toda sociedad tiende a protegerlos. ¿Por qué? Porque es en el cuerpo femenino en el que se reproduce la cultura. En alguna Cierto. clase, Ay, no, perdón, eh, perdón. en alguna clase me acuerdo que comentaba con un maestro que a qué se debía esto, proteger el cuerpo, y me decía es que la mujer es la mayonesa de la sociedad, es lo que mantiene unido, entonces es algo, es tan preciado el cuerpo femenino socialmente, simbólicamente, que tiene que ser ocultado y que tiene que ser protegido. Y lo que hace la prostitución es bajarlo de ese nicho en el que se tienen de protección y de reproductora de la cultura para pasearse o darse como moneda de cambio. Al parecer, eso es lo que genera tanta inconformidad o que ponga el tema de la prostitución como un tema tabú, ¿no? Sí, porque en realidad las personas que abogan porque se elimine la prostitución siempre hacen referencia a la prostitución femenina, nunca hablan de la prostitución masculina que también existe, ¿no? Exactamente, siempre es desde el punto de vista de la mujer. La mujer es la que está mal, la mujer no tiene que ver prostitución. Sin embargo, tenemos algo como prostituciones rituales desde milenios, ¿no? O sea, sin embargo, es hoy la prostitución vista como el paseo del cuerpo femenino sacado de este nicho donde se le tiene como puesto o, ¿cómo decirlo?, atrapado. Probablemente no es la palabra correcta, pero sí se le tiene aislado. Pues sí, entonces vemos que, bueno, está eso, está lo que tú señalaste de la contención del cuerpo con los corsés, está la modificación del cuerpo con todo esto de cirugías plásticas, de todo lo que ya hemos hablado en otros programas. Realmente pobre cuerpo, ¿verdad? Lo traen, pero de una y otra no lo dejan en paz. Sí, siempre es un punto focal, es a partir de la creación del sí mismo y o del darse cuenta del sí mismo donde surge también la cultura. Entonces, el punto nodal donde se amarra la cultura. Y también donde se amarra, Trilce, este problema tan grande y que también seguramente ya has explorado y lo seguirás explorando en tus sesiones, cuando tú lo decidas, es el problema del ejercicio del poder o del poder que, como diría Foucault, penetra los cuerpos, porque precisamente se juega el poder en la idea de cuerpo como mercancía, siendo un concepto marxista, ¿no? El de mercancía en economía, más que nada, y bueno, yo creo que también se juega este asunto del poder. Por lo pronto, Trilce, ya se nos acabó el tiempo. Se me fue, pero rapidísimo, rapidísimo. Demasiada información, pero muy rica, muy bien estructurada, muchas preguntas que quedan y una gran aportación de tu sección, Trilce. Qué bueno que este año te incorporaste con nosotros, te incorporaste a las filas de sincronía, muy valiosa tu sección. Que nos ayude a entender tantísimas cosas que se ven lejos, pero que realmente están con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Un gusto haberte tenido aquí, Trilce. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. Trilce. Buenas Buenas noches. noches. Que descanses y escuchen esto, por favor. Vámonos a música.